Hola nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de este curso de Química General 1. Les habla su profesor Patricio Flores Morales. Hoy hablaremos de un tema que es muy importante para el curso. Comencemos. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas imágenes? Es siempre la pregunta que yo le hago a los estudiantes y probablemente pueden identificar que muchas de ellas son conocidas para ustedes. Traté de buscar imágenes que fuesen conocidas para nosotros. Supongo que después de haberle hecho esta pregunta ya tienen la respuesta. Pues sí, todas ellas tienen algo en común y es que están hechas de materia. ¿Mm? Pero, ¿qué es la materia? Si sabes la definición, puedes anotarla en tu cuaderno. Si no la conoces, lo que vamos a hacer es tratar, con todo lo que yo voy a contar en esta clase, de llegar a una definición de materia al final de esta. Lo que sí les puedo adelantar es que la materia se puede clasificar, y eso puede ser de acuerdo a su estado físico o composición. Y nos vamos a dar cuenta que hay otras clasificaciones también para la materia. Partamos por la clasificación de la materia de acuerdo a sus estados físicos. Bueno, esta figura muestra tres estados físicos de la materia. Creo que dos los puedes ver, pero un tercero no. Pues sí, claramente estamos viendo que es agua, que puede estar en su forma líquida, en su forma sólida, como hielo, y en su forma gaseosa, que como ustedes pueden ver, no se ve. Esta es una característica de los gases y estaremos hablando de ella mucho más adelante en el curso cuando veamos las propiedades del estado gaseoso. Ahora bien, estos estados, en principio, los podemos ver en la naturaleza y encontrarlos, digamos, los tres, y dependen de tres factores importantes. Uno es la temperatura, el otro es la presión y el otro son las fuerzas intermoleculares. Vamos a hablar en esta clase de la temperatura y la presión, y las fuerzas intermoleculares las vamos a dejar para una clase subsiguiente porque es un tema bastante amplio. Entonces, en principio, estos tres estados físicos clásicos de la materia son los que podemos encontrar en la naturaleza. Los tres estados físicos que estábamos viendo anteriormente para el agua están representados aquí de forma de esferas, de tres formas claramente. Ya se pueden dar cuenta ustedes que de derecha a izquierda tenemos al estado sólido, luego al estado líquido y luego al estado gaseoso. Hay una característica que dos de estos estados tienen y uno no. ¿La puedes identificar? Piénsalo un momento. Probablemente ya te hayas dado cuenta que tanto el estado líquido como el estado gaseoso están dentro de un recipiente, mientras que el estado sólido no. Esta es una primera característica del estado sólido, que no necesita un contenedor. Sin embargo, el estado líquido y el estado gaseoso, para poder detectarlos, necesitan estar contenidos dentro de un recipiente. En este caso, el estado líquido está dentro de un vaso de precipitados y el estado gaseoso dentro de un cubo. ¿Qué caracteriza a estos tres estados? Bueno, el sólido es un estado caracterizado por un gran orden. Normalmente esos sólidos que tienen un gran orden se les denomina sólidos cristalinos, cosa que vamos a ver más adelante. Y se pueden ver que los constituyentes esencialmente están en posiciones fijas y además yacen muy juntos. Estas esferas están en posiciones fijas y están muy juntas. No están quietas, solo muy juntas, porque a nivel submicroscópico los átomos, que son por los que están constituidos la materia, y de lo cual también vamos a hablar en detalle más adelante, vibran. De modo que en el estado sólido no existe quietud, solo un gran orden,
posiciones fijas y muy juntas. ¿Qué pasa en el estado líquido? Bueno, el desorden ahora es moderado. Es decir, las esferas no están en posiciones fijas, se pueden tocar una con la otra y de hecho envolver una respecto a la otra, cambiar de posición entre ellas, de modo que los constituyentes o el conjunto de estas partículas son libres de moverse, pero dependen de las otras, ¿sí? Siguen estando juntas en todo caso, pero no en posiciones fijas. Y finalmente, el estado gaseoso tiene un desorden total. Hay mucho espacio vacío entre las esferas y tienen total libertad de movimiento, de modo que si tienen tanta libertad, se pueden separar en la distancia que quieran. ¿Qué es lo que puede ocurrir entre estos tres estados? No sé si se dan cuenta de que existen unas flechas de equilibrio ahí. Bueno, ya vamos a entender que son flechas de equilibrio, pero la verdad, la flecha indica que se puede ir de aquí a acá como de acá para allá. Para pasar del estado sólido al estado líquido, solo puedo hacer una cosa, y eso es calentar. Para pasar del estado líquido al estado gaseoso, puedo hacer dos cosas. Es decir, puedo calentar el líquido, con lo cual voy a tener que todas las moléculas que estaban aquí juntas ahora van a estar desordenadas y separadas. Pero también para obtener el mismo resultado, lo que podría hacer es reducir la presión. Ahora, para pasar del estado gaseoso al estado líquido, se puede enfriar, es decir, si yo enfrío esto, voy a detener el movimiento de estas partículas y por lo tanto van a formar nuevamente el líquido, o lo que podría hacer es aumentar la presión, es decir, si yo pusiera aquí una superficie que la empujo hacia abajo, el espacio sería más pequeño, por lo tanto las moléculas tendrían que juntarse y nuevamente estarían formando el líquido. Pero para pasar del líquido al sólido no tengo otra opción que enfriar. Ahora bien, estos son los tres estados clásicos de la materia. Existen más y yo voy a nombrar algunos otros en esta clase. Por ejemplo, tenemos el plasma. ¿Qué es el plasma? En el plasma los constituyentes están muy separados y ionizados. Supónganse que estas esferas son átomos. Entonces lo que ocurre es que se ha calentado tanto este gas, es decir, para pasar del estado gas al estado plasma hay que calentar pero mucho, de modo que el átomo queda ionizado, es decir, pierde electrones. Si quisiera pasar entonces del plasma al gas, lo que tengo que hacer es enfriar mucho. ¿Es posible ver el plasma en la naturaleza? Sí. La llama de cualquier reacción química es plasma. Eso es un gas ionizado. Ahora, podrían ustedes enfriar muy rápidamente este plasma y lo que tendrían sería esto. Si lo llevan casi al cero absoluto, tendrían lo que se conoce como el condensado de Bose-Einstein. ¿Qué es eso? Bueno, el condensado de Bose-Einstein es un quinto estado de la materia en donde los constituyentes están uno dentro del otro. Ocupan el mismo lugar. ¿Cómo es esto? Usemos una analogía. Piensen en un estudiante que yo siento en una silla. Luego, quiero sentar al mismo estudiante en la silla. Por nuestras leyes lógicas diríamos entonces que ese segundo estudiante estaría sobre el primer estudiante. Y luego quiero sentar un tercer estudiante sobre el segundo estudiante. Y probablemente si quisiera sentar más estudiantes, se apilarían. Bueno, eso no ocurre. En el condensado de Bose-Einstein lo que ocurre es que el segundo estudiante entra dentro del primero, el tercero entra dentro del segundo y así sucesivamente. Es decir, está tan condensado que es posible hacer caber una partícula dentro de la otra. Existe otro estado que es el condensado de Fermi, pero no es un estado sencillo de dibujar y tampoco es muy sencillo de explicar. Entonces lo que haremos en este curso es que solo usaremos los estados clásicos, es decir, el gaseoso, el líquido y el sólido. Esos son los que vamos a estudiar.
Así que ya saben, no solo existen los estados clásicos, sino que tres más. Bueno, hasta ahora, porque cada vez van apareciendo más con la investigación que hacen los científicos. Acabamos de ver la clasificación de la materia de acuerdo a su estado físico. Veamos pues ahora la clasificación de la materia de acuerdo a su composición. La materia no necesariamente puede estar sola, es decir, las materias se pueden mezclar unas con otras, de modo que se distinguen mezclas. Y estas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Ahora, las mezclas homogéneas son mezclas que son uniformes en todos sus puntos, de modo que no se distingue una sustancia de la otra. Ejemplos son el aire, el té, el mar y el acero. Cuando se dice la palabra distingue, ¿ah?, es que a simple vista, es decir, mirándola con nuestros ojos, no se puede distinguir una sustancia de la otra. En cambio, las mezclas heterogéneas, si uno las mira, son totalmente informes, es decir, de modo que se puede distinguir una sustancia de la otra. Ejemplos son la cazuela, por ejemplo, la ensalada, una hoja impresa, porque yo puedo distinguir dónde está la tinta, dónde está el papel, etc. Entonces, nuevamente hablamos de distinguir. Por lo tanto, para clasificar mezclas homogéneas o heterogéneas, lo voy a hacer con la vista. Un procedimiento más fino para saber si una mezcla es heterogénea u homogénea sería el efecto Tyndall. Averígüenlo. Pero en el efecto de Tyndall, de manera resumida, lo que hace uno es pasar un láser a través de una mezcla. Si la mezcla es homogénea y yo paso el láser a través de esta mezcla, entonces no se va a ver. Pero si el láser lo paso a través de la mezcla y se puede ver, entonces quiere decir que en la mezcla hay una dispersión. Y por lo tanto, como hay tanta dispersión, es decir, las partículas no están completamente disueltas dentro de esta mezcla de forma homogénea, nuevamente no son uniformes en todos sus puntos, sino que hay algunos puntos donde hay un gran tamaño de las partículas, entonces la luz rebota en ellas y por lo tanto se puede ver el láser. Bueno, a esas mezclas donde la luz rebota en el láser no se les llama mezclas heterogéneas. Las vamos a conocer enseguida. En resumen, entonces, una mezcla es la combinación de dos o más sustancias puras en las que cada sustancia retiene su composición y propiedades. Vamos a ver entonces qué son las sustancias puras. Ahí tengo entonces el título para sustancia pura. Que la vamos a abreviar como sustancia, la verdad, porque todas las sustancias son sustancias puras. ¿Qué es una sustancia? Bueno, es materia que tiene propiedades definidas y una composición que no varía de una muestra a otra. Ahora se pueden distinguir, eso sí, sustancias, dos tipos de sustancias. Las que están formadas por un elemento, que serían elementos, dos elementos distintos, que serían los compuestos. Elemento. Definido como sustancias que no pueden descomponerse en otras más simples. Entonces, normalmente hay una duda de qué es un elemento y qué es un átomo. Voy a tratar de aclararla en este momento. Cuando yo hablo de un elemento que es una sustancia pura que no puede descomponerse en otras más simples, es lo que yo veo representado físicamente. Por ejemplo, el cobre, la lata de cobre, el alambre de cobre es un elemento. Eso es lo que yo veo en la naturaleza. Ahora, ¿cómo está formado ese elemento? Eso es otra cosa. Ese elemento está formado por átomos de cobre que tienen muchos enlaces entre ellos. También vamos a hablar de eso más adelante. Por lo tanto, el elemento es lo que se ve a simple vista y de lo que está formado el elemento son los átomos. Por ejemplo, el oro le pasa lo mismo que al cobre que al hierro. Yo puedo ver el oro y yo puedo ver el hierro. Son elementos. ¿De qué está formado el hierro metálico que yo conozco y el oro metálico? Bueno, están formados de átomos de oro y átomos de hierro. El argón, por ejemplo, que es un gas, está formado de un átomo de argón. El oxígeno, por ejemplo, ya no lo encuentro como átomo solo. En la naturaleza el oxígeno se puede encontrar como O2, es decir,
la molécula de oxígeno, o también la puedo encontrar como O3, que sería la molécula de ozono. Entonces el oxígeno sigue siendo elemento, aunque esté formado por dos átomos iguales, o sea, dos átomos de oxígeno o tres átomos iguales, tres átomos de oxígeno. Pero esto es como se encuentra en la naturaleza el oxígeno. Bueno, cabe señalar que a estas formas en que el mismo elemento se puede encontrar de formas distintas, se le conoce como aleótropos. Y es una característica muy importante de algunos elementos porque no solo el oxígeno tiene aleótropos. Otro que tiene aleótropo es el elemento carbono, que lo podemos encontrar como el grafito, una sustancia quebradiza, o como el diamante, una sustancia muy rígida. Pero las sustancias también pueden estar formadas por compuestos. Los compuestos son sustancias, y de ahí viene la palabra compuesto, compuestas de dos o más elementos distintos. Entonces ya en este caso no tengo lo que tengo acá arriba, sino que el dióxido de carbono, por ejemplo, está formado por carbono y oxígeno. El trióxido de azufre por azufre y oxígeno. El agua por oxígeno e hidrógeno. El cloruro de sodio por cloro y sodio. Y este trióxido de hierro está formado por óxido y hierro. Estos que están aquí son fórmulas químicas tal como las que están acá. Pero la diferencia entre esta fórmula química y esta, por ejemplo, es que aquí yo tengo dos elementos distintos. Por lo tanto, ya no es esto un elemento. Esto es un compuesto. Y la forma en que están unidos este átomo con este átomo lo hace llamarse una molécula. Esto también es una molécula y esto también es una molécula. En cambio, el cloruro de sodio y el óxido de hierro no son moléculas y eso vamos a verlo más adelante también. Ahora, la figura que viene a continuación resume la clasificación que hemos visto hasta ahora. Oh, pero no tiene nombres. ¿Pensabas que iba a ser tan fácil? Pues no. Lo que te invito a hacer en esta lámina es que me digas, para el caso de esto, cuántos estados hay y si son mezclas homogéneas o heterogéneas. Y en el caso de estos, dime si son mezclas homogéneas o heterogéneas, o son elementos o son sustancias. Y en el caso de esto también, si son una mezcla homogénea o heterogénea, pausa el video y piensa un momento. He aquí las respuestas. En el caso de la primera figura, la primera imagen, vemos o debería estar formado por un sólido, que es el envase plástico, y un líquido. Esto que está dentro es un agua mineral sin gas. Por lo tanto, es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque el agua tiene minerales disueltos y no puedo distinguir el agua de los minerales, de modo que es una mezcla homogénea. En cambio, en el caso de acá, esto es una mezcla heterogénea, porque puedo ver dentro del frasco todas las piedrecitas de las que está formada. Ahora bien, el único estado que puedo ver aquí es el sólido, porque tanto el cristal como las piedras son sólidas. En el caso de acá, esto es una botella de vino. Claramente es un sólido, está vacía si se fijan, no tiene vino dentro. Y es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque de lo que está hecho la botella de vidrio es de vidrio, valga la redundancia, que es principalmente óxido de silicio, y el óxido de silicio es un compuesto, pero el óxido de silicio, más conocido como vidrio, es transparente. De modo que para que la botella sea verde le han echado un colorante. Y no se puede distinguir el colorante del vidrio, de modo que aquí hay una mezcla que es homogénea. Acá este plato de ensalada claramente es sólido y es una mezcla heterogénea. Puedo ver todos los componentes de los que tiene, tomate, atún, lechuga, huevo, etc. En el caso del vaso de leche hay un sólido y un líquido. Bueno, hay un sólido que se ve claramente, que es el vidrio. Y hay un líquido que podemos saber que existe, que es el agua. Pero dentro de esta agua hay otro sólido. Ese sólido son proteínas de la leche. En el caso del vaso de leche no se habla ni de una mezcla heterogénea ni de una mezcla homogénea. Se habla de una suspensión coloidal.
Esta es una definición distinta a mezcla heterogénea y a mezcla homogénea porque las suspensiones coloidales no cumplen ni con esta definición ni con esta definición. Un coloide, la verdad, es un conjunto de partículas muy pequeñas que están muy cercanas una de la otra, interactuando. Es decir, una partícula puede estar interactuando con muchas a la vez y esas otras pueden actuar con otras a la vez y formar una red. Y como forman una red, no se van hacia el fondo, sino que quedan suspendidas. De ahí que se llaman suspensión, y coloide es por el tamaño de la partícula. Probablemente, y te sirves un vaso de leche, podrías ladear un poco el vaso y darte cuenta que es posible distinguir el agua de esas partículas que yo estoy hablando. Y si ya quieres ser un poco más osado y comprobar que esto es una suspensión coloidal, podrías tomar unas gotas de leche, verterlas sobre un vaso con agua hasta que éste quede turbio y aplicarle un láser por el lado. Si puedes ver el láser, quiere decir entonces que tiene una suspensión coloidal. ¿Por qué? Porque el láser rebota en esas partículas y entonces es posible verlo. Ahora vamos a ver otro tipo de propiedades de la materia, como son las intensivas o extensivas, que yo suelo explicar con una analogía. Veamos entonces. ¿Qué pasa si a nosotros los papás nos regalan unos pesitos, digamos, el día viernes o el fin de semana? Bueno, podemos comprar una chela y nos ponemos un poquito contentos. Pero si en vez de pesitos nos regalan un billete, uff, ahí ya la chela se convierte en una, dos, en tres. Nos subimos arriba de la pelota, como se dice, y hacemos gracias a nuestros compañeros chistes. Pero si en vez de un billetito eh, nos pasan más de un billetito, uff, en ese caso ya somos tan felices que nos sacamos la ropa, empezamos a cantar canciones que ni teníamos idea que sabíamos, repartimos chelas, invitamos a todos. Ahora que si ya te regalan casi la herencia, uff, eso es la felicidad máxima. Uno duerme el sueño feliz. Te pasa un perro por el lado y te mea, no importa. ¿Con quién te despertaste? Tampoco importa. ¿Por qué? Dormiste el sueño más feliz de tu vida. Bueno, desde un punto de vista, la felicidad que nos da el alcohol depende del dinero que tengamos para comprarlo. Por lo tanto, la felicidad sería lo que se denomina una propiedad extensiva, porque depende de la cantidad de dinero. Es decir, las propiedades extensivas son las que dependen de algo. Si hay más de eso, la propiedad va a ser más. Si hay menos de eso, la propiedad va a ser menos. Propiedades extensivas, por ejemplo, en ciencia, son la inercia, el peso, la longitud, el volumen, la masa, porque todas ellas dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, no es lo mismo una piedra rodando cuesta abajo que una roca haciendo lo mismo. Además, la roca ocupa más volumen que la piedra. Entonces, cuando las propiedades dependen de la cantidad de materia, se dice que esa propiedad es extensiva, ¿sí? El peso, por ejemplo. Una persona que pesa más o una persona que pesa menos depende justamente de cuánta materia tenga. La longitud también. Una cosa es más larga que otra o una cosa es más corta que otra. Así es que depende del tamaño del objeto. Y así, sucesivamente. Pero también existen las propiedades intensivas. Para esto también utilizo una analogía para explicarlo. ¿Se han fijado que en los grupos de WhatsApp siempre hay alguien como con la adrenalina a tope o alguien que se extralimita en las cosas? Por ejemplo, alguien dice, oigan cabros, estamos organizando un paseo a la desembocadura, ¿quién pone el auto? Y alguien responde después de mucho rato, no sé, pero yo voy en paracaídas y te manda el emoji. Y uno queda, pero ¿en paracaídas? ¿Qué onda? Pero si vamos a ir en la desembocadura, no importa. O por ejemplo, alguien dice, cabros, cabros, se murió el Juanito, tenemos que ir al funeral. Y luego el mismo ser responde, ya, pero yo llego en paracaídas. ¿En paracaídas? ¿A un funeral? ¿Qué onda? No importa lo que tú le digas a esa persona, pero siempre va a actuar de la misma manera.
El temperamento de las personas entonces no se puede cambiar. ¿Qué es lo que le pasa a este sujeto? Está determinado genéticamente, es algo que viene con uno. Entonces las personas que buscan la adrenalina serán siempre así. No las puedes cambiar por mucho dinero que le paguen. Es decir, como en el caso anterior, por mucho dinero que le des y le digas, oye, no vengas en paracaídas, no seas ridículo, vente en auto, vente, no sé, en transporte público, no lo vas a poder cambiar. Entonces, no depende su temperamento de cuánto dinero le des. Por lo tanto, desde un punto de vista, el temperamento es una propiedad intensiva, porque no depende de la cantidad de dinero. Ahora, en ciencia, las propiedades intensivas de la materia son las que no dependen de la cantidad que haya de esta, es decir, de materia, como el color, la temperatura, la densidad. Por ejemplo, el color rojo siempre será rojo aunque haya harto o poco rojo. La temperatura, por ejemplo, si la miden en una habitación o si la miden fuera en el planeta, digamos, en el mismo lugar geográfico, va a ser la misma temperatura. Entonces no depende de la cantidad de materia. Y lo mismo que la densidad. La densidad no depende de la cantidad de materia, porque es una relación entre la masa y el volumen. Y a mayor masa, mayor volumen. Y a menor masa, menor volumen. Por lo tanto, la relación siempre se va a conservar. Entonces, las propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia. En resumen, entonces, propiedades extensivas, ahí está su definición, y ejemplos de ellos son los que algunos he nombrado y he agregado otros como la masa, el volumen, el peso, la longitud, la inercia, la porosidad, la impermeabilidad. Probablemente estas dos ustedes no las hayan escuchado, son propiedades que se utilizan más en física y en este curso no vamos a estar hablando de ellas. Ahora, por otro lado, las propiedades intensivas definidas ahí son, como ejemplo, densidad, dureza, solubilidad, viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición, temperatura y la ya dicha color. Por ejemplo, el punto de fusión de cualquier material va a ser el mismo si es que hay 1 gramo de ese material o 1 tonelada de ese material. O sea, no depende de la cantidad de materia. Para cerrar, digamos, de alguna forma esta parte, les pido que clasifiquen cada una de las siguientes sustancias, perdón, que clasifiquen cada uno de los siguientes como sustancia pura o mezcla, y si es una mezcla, indiquen si es homogénea o heterogénea. Entonces, pausen el video un momento, lean todas las alternativas y clasifíquenlas tal como ha dicho ahí arriba y escríbanlas en su cuaderno.